La aparición del cine a finales del siglo XIX hasta ahora ha logrado establecerse mundialmente como una de las vías más influyentes de comunicación de masas, llegando a audiencias globales. Según lo que nos dice Gunsler, esto se debe a que el cine, desde sus inicios, estuvo relacionado con la comunicación y compartir experiencias, mediante un lenguaje que utiliza la literatura, la fotografía, el teatro, la música, los cuales pueden adaptarse a distintos contextos culturales, siendo este diferenciado a otro tipo de comunicación, ya que brinda la posibilidad de expresar emociones y situaciones sin depender del idioma, lo que atribuye a su papel como vehículo de comunicación, asegurando su expansión a diversos contextos sociales y geográficos. Por ejemplo, tenemos la obra cinematográfica Lolita, en la que Stanley Kubrick refleja realidades sociales marcadas por el abuso y manipulación de una persona adulta hacia una menor, comunicando situaciones emocionales y difíciles de expresar, tal como ocurre en el filme Mysterious Skin. La obra cinematográfica Mysterious Skin fue dirigida por el director de cine Greg Araki, nacido en el año 1959 en Los Ángeles, Estados Unidos. Greg Araki ha sido un director conocido por ser parte del movimiento cinematográfico New Queer Cinema. Sobre esto nos dice Atienta, Araki se presentó como uno de los cineastas más radicales y rompedores, y destaca por una aproximación provocadora, una estética punk y un enfoque generacional que se centra en una juventud queer y desarraigada. Mysterious Skins trata sobre dos personas menores de edad que en la película nos muestran el desarrollo a nivel social, emocional y personal de estos dos, quienes son Neymar McCormick y Brian Lake. Ambos personajes lamentablemente a una determinada edad sufren de un abuso por parte de una persona mayor de edad. Es debido a esto que la película nos muestra cómo este trauma genera dificultades al estilo de vida que llevan cada uno de estos dos adolescentes. Es por ello que cada uno enfrentará esas dificultades cada día de su vida, mientras que Brian entra en una faceta en donde no recuerda qué sucedió realmente, pero recuerda la sensación, por lo tanto él quiere una respuesta. Mientras que Neil quiere saber si solamente fue un abuso disfrazado de amor o si realmente fue amor. Bueno chicos, haciendo hincapié en todo lo que hemos hablado hasta el momento, he llegado a la conclusión de que el ser humano ha estado tanto tiempo viviendo que hemos sido testigos de tantos tipos de abusos maquillados y manipulados. Lamentablemente esto solo genera secuelas de traumas a aquellas víctimas menores de edad de esos abusos. Dicho esto, ¿de qué manera se evidencia la pedofilia y el trauma psicológico en el filme Mysterious Skin de Greg Araki? Bueno chicos, antes de comenzar respondiendo a la pregunta, primero voy a decirles que voy a definir los dos conceptos. ¿Cuáles son los dos conceptos? Pues los que mencioné en la pregunta de investigación, que son la pedofilia y el trauma psicológico. Estos dos conceptos van a ir de la mano a definiciones de cuyos autores que he elegido. La pedofilia se encuentra Erika Guijarro y en el trauma psicológico se encuentran tres autores que solamente son un estudio. Y bueno, sin más preámbulos procederé a hablar. Durante siglos e inclusive hasta tiempos relativamente demasiado cercanos a hoy en día han existido prácticas y relaciones entre personas adultas y menores de edad que eran toleradas o normalizadas bajo la idea de tradición o costumbre, a pesar de constituir formas claras de abuso y vulneración de derechos. Este tipo de prácticas persisten porque las sociedades tienen o al menos siguen vigentes en algunos países, los cuales tienen una marca de poderes, que puede que no sean literalmente, pero de manera abstracta hablamos de que la adultez o la etapa de la adultez es una marca de dominancia o conlleva la marca de dominancia y la de la niñez es totalmente sumisa y manipulable. Además, el filósofo Valdecantos menciona o aporta que existen o siguen vigentes algunas prácticas sociales que merecen desaparecer, aunque algunas personas tradicionalistas de manera extrema critican este pensamiento debido a que refuerzan la idea que estas son esenciales al tipo de vida de algunas personas. Esta lucha constante en si se debiese dejar lo tradicional o pensar en aquellas víctimas de estas prácticas nos hace pensar a qué tipo de prácticas nos referimos y hay una en específico que recae en el nombre de pedofilia, a la cual debido a este acto de impureza surgen consecuencias que vendrían siendo traumas psicológicos.
Diversos contextos sociales pueden surgir experiencias marcadas por la vulnerabilidad y el abuso de poder, donde algunos directores de cine deciden acceder a querer hablar acerca de estas problemáticas latentes en sus películas, porque dejar que estos actos, los cuales dejan muy mal a las víctimas en muchos ámbitos, pues, por ejemplo, que se sigan refiriendo como que esto y lo otro es indispensable, citando lo anteriormente dicho, en la experiencia de vida para ciertos grupos de personas está mal, porque sería vivir como testigos que se quedan callados acerca de estas problemáticas. Y bueno, si queremos referirnos a algún concepto en específico para relacionar lo que he dicho, se ve incluida la pedofilia, ¿no? Y la pedofilia, según Guijarro, o Erika Guijarro, es una conducta dañina que ha perdurado desde épocas anteriores, yendo de la mano con el desarrollo de la humanidad, siendo este tapado con ligeras brechas dentro de sus deseos carnales, el cual se concreta en cualquiera de los dos géneros y adultos, pues. Es la necesidad urgida de estar rodeado o enlazado con un niño, niña, adolescente de manera sexual. Esto quiere decir que la pedofilia, al involucrar un abuso directo sobre una persona inocente en pleno desarrollo, sea niño o niña, los cuales crean agujeros en el ámbito emocional y cognitivo de la víctima, suelen dar lugar a un trauma psicológico. ¿Y qué es el trauma psicológico? El trauma psicológico, con respecto a lo que nos dice Drago, Laia y Andrei, el trauma psicológico es un impacto generado en las experiencias subjetivas de las personas que una vez es ocasionado puede acompañar a la persona a lo largo de la vida. Es un hecho involuntario e inesperado y por ello requiere de un trabajo psíquico de quien lo padece para restablecerse física, mental y socialmente luego de lo ocurrido. Entonces, este sería un impacto en una persona que evidencia acerca sobre que la pedofilia es capaz de generar alteraciones psicológicas duraderas en la víctima y que no es una simple experiencia, ¿no? Y bueno, retomando lo que dije acerca de algunos directores que les interesaba romper el tabú y hablar de esas problemáticas, porque aparte de que es necesario, es para que vean cómo que una simple diferencia de etapas combinado de dominancia y manipulación conlleva a severas consecuencias. Dicho esto, he decidido relacionar de una vez todo lo dicho porque tienen una conexión, obviamente, con el magnífico filme Mysterious Skin. Mysterious Skin, cuyo director capacitado fue Greg Araki, el cual ha sido un director muy conocido por ser parte del movimiento cinematográfico que ya lo mencioné anteriormente, New Queer Cinema. Bueno, ahora sí, trasladándonos a la película nos habla sobre, o más bien muestra cómo la pedofilia marca la vida de dos personajes, los cuales son los principales, desde que son niños, dejando claro que este tipo de abuso aparece de manera silenciosa. Así es lo que nos muestra la película, ¿no? Pero eso sí, esta manera silenciosa tiene un impacto deteriorador, emocional, para el que lo está viendo. Es por eso que al dar inicio a la película nos vuelve recuerdos vividos y algunos medios borrosos. Sin embargo, poco a poco se entiende que detrás de eso hubo situaciones de abusos que los dos protagonistas no lograban reconocer. Eso sí, a pesar de haber pasado por lo mismo, la forma en que se desarrollaron fue muy diferente. Dicho esto, para examinar exactamente cuándo aparece la pedofilia, es en el momento en el que vemos cómo el entrenador de los dos protagonistas, que pese a sus distintas personalidades, en pleno desarrollo porque eran niños, practicaban pues el mismo deporte. Eh, pues mientras que Brian Lackey más bien lo hacía por su papá, que de alguna u otra forma hubo algún problema con su padre, porque igual su padre como que menospreciaba el hecho de que él estuviera en un deporte, porque supuestamente no era muy resistente y así. Y pues por el otro lado está Neil, que pues él practicaba ese deporte porque sí le gustaba y era pues él sí resaltaba mucho en su equipo. Por eso es que también conlleva a tener una relación muy cercana con el entrenador, pero bueno, ahí se ven las segundas intenciones. Bueno, pues la misma película nos muestra cómo su deseo carnal es querer tener una actividad sexual con aquel protagonista, que aún, que aún era solo un niño. De hecho, pues estoy hablando de Neil. Hay una escena de Neil y el entrenador que están a solas en su casa, a lo que el entrenador dice una frase manipuladora: no hay nada malo en pensar a alguien así, no dejes que te convenzan que está mal.
Y ustedes se preguntan, ¿pero qué relación tiene eso con la pedofilia? Pero es que Guijarro nos dice que la pedofilia es un acto de manipulación con el fin de llegar a un abuso sexual, el cual se concreta en cualquiera de los dos géneros y adultos. O sea, no importa que el abusador sea hombre o mujer. Bueno, como la necesidad urgía de estar rodeado o enlazado con niños, adolescentes, involucrarse con ellos para tener pues relaciones sexuales. Y bueno, luego de lo ocurrido sucede también con Brian, estando Nate presente de hecho. Y bueno, luego de esto pasan años claramente y pues vemos de adolescentes a Brian y a Neil. Nos muestran cómo ha sido su desarrollo, pues mientras que Neil muestra estados de melancolía e inestabilidad afectiva, incluso él se somete a prostituirse porque la manipulación aquella del abusador le dejó un trauma psicológico, haciéndole cuentos en el cerebro acerca de que lo ocurrido era amor, entre comillas, de verdad. Mientras tanto, Brian estará alterado de la realidad, mostrando conductas que inclusive hasta a su mamá le preocupa su comportamiento. Y él sí no recuerda qué sucedió aquel día. Es por ello por lo que aquí juega un papel muy importante el trauma psicológico, ya que según Drago, Olay y Andrei, cuando el trauma psicológico ha ocurrido en la infancia o adolescencia, el impacto es mayor, afectando el desarrollo adecuado de las personas. Esto nos explicaría mucho el por qué Brian estará totalmente alterado de la realidad y mostrará un comportamiento medio extraño antes que le llegaría a preocupar de hecho hasta a su mamá, ¿no? Y bueno, es por ello que llego a la conclusión en la que Neil y Brian han sido vulnerados. Sin embargo, estos no recibieron ni siquiera ayuda profesional, o al menos en toda la película no nos muestran y solo culmina el filme con ellos dos abrazados llorando desconsoladamente al hacer hincapié de todo lo que vivieron. Y bueno, ya para casi finiticar con esto, eh, pues quiero recolectar cada palabra del anterior dicho y encasillando todo eso en uno solo. Bueno, aquí es como logramos visualizar la relación entre los dos conceptos que son la pedofilia y el trauma psicológico. El hecho de que está tan unida como el anillo a un dedo, porque debido a casos que tienen que ver la pedofilia se desarrollan traumas psicológicos a aquellas víctimas, como los muestran en la película Mysterious Skin, respecto pues a Neil y Brian. A nivel que van creciendo estos dos, por lo tanto se desarrollan socialmente cada vez más, ¿no? A lo que sus personalidades se ven relacionadas de manera directa a traumas psicológicos, que según Drago, Laia y Andrei, los traumas psicológicos moldean de manera no óptima el estilo de vida socialmente, físicamente, afectivamente y cognitivamente, pues al no ser tratados estos con algún profesional. Y bueno chicos, ya para culminar con este video, como anteriormente respondí la pregunta, eso es un sinónimo de que yo he buscado evidenciar cómo los conceptos, tanto como la pedofilia, ya se ha definido por Guijarro, el trauma psicológico ya se ha definido por Dragola y Andrei, se manifiestan de manera directa y profundamente perturbadora en la obra cinematográfica Mysterious Skins de Greg Araki. A través de esta historia, Nelly y Brian eh, pues, o más bien el filme revela cómo el abuso sexual en la infancia opera de forma silenciosa, encubierto muchas veces bajo discursos manipuladores que desdibujan la noción de consentimiento y distorsionan la percepción de lo que significa afecto o cuidado. La película muestra que la pedofilia no es un acto aislado ni una simple transgresión moral, sino una forma de violencia que deja marcas duraderas en el desarrollo emocional, social y colectivo de sus víctimas. Pues así es como Mysterious Skin expone cómo un mismo hecho traumático puede producir efectos completamente distintos. Neil, atrapado en una narrativa manipuladora por el abusador, repite patrones autodestructivos en un intento de encontrar sentido a lo ocurrido, ¿no? Mientras que Brian enfrenta lagunas de memoria, desorientación y una búsqueda desesperada por comprender un suceso que su mente no lo ha logrado procesar. Ambos representan dos modos completamente de evidenciar que el trauma psicológico, especialmente cuando ocurre durante la infancia, se convierte en una herida que acompaña a la persona a lo largo de su vida.
Es así como la película cumple una función social importante, rompe silencios históricos, expone problemáticas que durante décadas fueron normalizadas, minimizadas o encubiertas por discursos tradicionales que privilegiaban la autoridad adulta por encima del bienestar infantil. Aunque esto no se ha visto mucho en espacios LGTBQ+. Se ha visto mucho más pues en relaciones heterosexuales. Si se le puede nombrar relaciones a eso, porque considero que está muy mal en que una persona muy mayor tenga algo con una persona menor. Bueno, bueno, es así como el director de cine encargado de Mysterious Skins, que es Greg Araki, utiliza el cine como un espacio de visibilización y denuncia, recordándonos que el abuso sexual infantil no es solo un problema individual, sino una responsabilidad colectiva. Para concluir, la película Mysterious Skins demuestra cómo la pedofilia y el trauma psicológico pues están profundamente entrelazados. Además de invitar a reflexionar sobre la urgencia de reconocer estas violencias, comprender sus consecuencias y construir entornos en los que la infancia no pueda ser vulnerada bajo ningún pretexto.